Cuando comenzaste con Dani, estaban ya, digamos, lo que me contabas del volumen de trabajo, ya, digamos, dijeron ustedes como que ya vamos a constituir algo como fijo entre los dos. ¿Qué métodos de investigaciones usaron ustedes para ir encontrando los clientes? O como me dijiste antes, ¿solo les llegaban clientes o ustedes también, digamos, llevan puerta a puerta el típico de la llamada en frío? ¿Cómo hicieron esa parte? Pues al principio fue súper orgánico, es decir, tanto Daniel como yo llevábamos trabajando la marca personal en LinkedIn un tiempo, es decir, eh, yo recuerdo que me tiré cerca de 2 años publicando lo que es todos los días en LinkedIn, o sea, Ya, de lunes a domingo todos los días hasta estando de vacaciones. wow, Eh, y Dani también, entonces a partir de ahí pues la gente cuando montamos evidentemente Wyatt fue mucho más accesible la claro. entrada al mercado, es decir, lanzamos Wyatt y Ujú, cuando lo lanzamos y la gente vio que estábamos en ese proyecto, mucha ya, gente se quiso unir y quiso ser cliente nuestro, ¿no? ok. Eh, entonces, ¿fue una entrada fácil? Sí, fue fácil, pero evidentemente nos habíamos pegado todo el curro tiempo atrás para estar, pues evidentemente, pues 1 o 2 Claro. años, estar publicando todos los días, que la gente te conozca, que la gente te ubique y a partir de ahí, pues ya es mucho más fácil. Si Mm, nosotros no hubiéramos trabajado, por ejemplo, la marca personal eh, y hubiéramos lanzado Way Ads al mercado sin más, pues nos habríamos comido un rosco claro. porque nadie nos conocía, nadie sabía quiénes éramos, nadie sabía lo que hacíamos y evidentemente pues no te van Ujú, a llover los clientes así como así, ¿no? Eh, entonces hasta ahora ha sido muy, muy orgánico, muy ya. boca a boca, muy de gente que nos conocía, etcétera. Entonces bueno, es un poco lo que hemos hecho Ujú, hasta ahora. Sí que es cierto que luego, una vez que montamos la empresa, queríamos lo que es distinguir muy bien la marca de la empresa de nuestra marca personal, ¿no? Es decir, al ok. final nuestra visión era que Wyatt fuese un ente por encima, que estuviese por encima de nosotros, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues todos nuestros esfuerzos han sido en cuidar mucho todos esos aspectos, ¿no? Y por el momento nos funciona porque cuando vamos a los eventos o tal, siempre nos dicen, oye, estos son los de Claro. Weats, estos son tal. Ah, ok, ya te Muchas veces conoces. ya no saben quién publica qué, porque casi todos somos Claro, muy proactivos en LinkedIn, ya, pero ya todo el mundo dice, estos son los de Weats, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos hecho ahí, yo creo que buen claro. trabajo. O sea, pero digamos, tú tienes tu perfil como que de marca personal en Wayats y aparte tienes el perfil de la empresa, digamos. Tienes los Eso dos es, y lo que trabajas pasa los dos. que al final todos, es decir, toda la gente que trabaja en Wyatt, Ujú, incluido nosotros, pues tiene, oye, pues sus colores corporativos de Wyatt, justo. su banner de Wyatt, es decir, todo tal, Vale, ¿no? vale. Entonces, digamos que al final como la forma que tenemos cada uno de nosotros de comunicar y de cómo comunica la empresa es muy similar y lo que te hacen es asociarte, ¿no? Es decir, oye, estos son los de Wyatt. O sea, no es este es Sergio o este es Dani o este es Antonio, no, estos Ya, son los de claro. Wyatt. O sea, ya tienes, digamos, la marca, digamos, constituida como para que la gente, por ejemplo, el signo de Nike, la gente ya sabe que es Nike sin necesidad de hacerlo. Efectivamente. Yo te quiero consultar aquí LinkedIn. ¿Por qué empezar por LinkedIn? O sea, a mí yo tengo una pelea con LinkedIn porque hasta ahora no entiendo, por ejemplo, he hecho varios posteos, obviamente no toda la semana como tú hiciste, pero creo que es la manera adecuada, pero ¿cómo tú puedes usar LinkedIn a tu favor para que tanto encontrar clientes y tú atraer clientes? ¿Cómo es la herramienta en sí de LinkedIn? Mira, yo lo empecé a utilizar por un motivo muy simple y era, si yo publicaba recurrentemente, lo primero me obligaba a estar actualizado porque Ya, tenía que publicar cosas que yo supiera hacer o que yo hubiera hecho, claro. ¿vale? Y luego aparte, que al final las personas tenemos cuando nuestro sistema de aprendizaje es el 90% de lo que tú aprendes, Ujú, lo aprendes con lo que tú enseñas, ya, ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo cosas, estás investigando cosas además y luego lo enseñas, bien sea si eres profesor, pues siendo profesor, o en claro. este caso las redes sociales, ¿no? Pues te vas a quedar mucho mejor con ello, es decir, vas Ya. a, vas a asimilar ese aprendizaje mucho mejor. Yo empecé haciéndolo así. Después, a medida que pasa el tiempo, ya a lo mejor tu objetivo cambia y dices, vale, no es por ese motivo de egoísta, entre comillas, de Claro. aprender y mejorar yo, sino de a lo mejor o buscar empleo o buscar Ujú, nuevos clientes, ¿no? Eh, entonces, al final es aportar valor, o lo que al menos nos ha funcionado a nosotros, es claro. aportar valor con cosas que tú hagas, Ya. ¿vale? Es decir, cosas que tú hagas, cosas que tú aprendas y demás, públicalo. A mí al principio no me veía nadie. Es decir, yo publicaba y pues, como pasa en cualquier red social, en Sí, YouTube, en total. todo. Y a mí me Tres leían 100 personas. personas o Exacto. si llegaban a las 100 Sí, sí, personas, sí. ¿no? Hasta que pues poco a poco vas viendo, oye, que esos números mejoran, tal, 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 tal. Ya. Pero claro,
pues imagino que sea como tú en este podcast, ¿no? Sí. Es decir, al principio pues publicas 2, uno, 3 personas no y te después escucha va ni creciendo. Perry, ¿no? Y a medida, oye, pues vas Total. progresando, vas mejorando, vas Sí. viendo que los números mejoran, pero es lo que hemos hablado antes, constancia, pico y pala, Ujú. hasta que al final pues llega un momento que pum, pues Ya. explota, por así decirlo, y empiezas a tener mucha más Ujú. visibilidad, a alcanzar mucha más gente y a conseguir nuevos clientes, ¿no? Y muy sencillo, nosotros utilizamos LinkedIn y no otras redes sociales porque nosotros somos una empresa de servicios Ya. y nuestro público objetivo son empresas. Entonces, Claro, sí, 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 justo. ¿dónde está ese público objetivo profesional, ese CEO, ese Exacto. director de marketing de esa empresa donde yo me quiero enfocar? En LinkedIn. Es decir, Ujú. yo no le voy a persuadir, por muchos que hagan ahora vídeos en Instagram y tal, con lo de escala tu negocio en menos de 30 días, etcétera. Pues no, porque eso evidentemente pues Claro. se lo huelen, ¿no? Pero cuando tú publicas contenido profesional de lo Ujú. que tú haces, Claro. incluso muchas veces son cosas técnicas, ¿no? Pues eso al final lo que te hace es posicionarte como, oye, este chico es un referente del Ya. sector, sabe de lo que habla, sabe de lo que está haciendo, ¿no? Eh, y al final te contactan por ahí, ¿no? Y para hacer negocios B2B yo creo que LinkedIn es una de las mejores herramientas que hay más allá de otras redes sociales. Y LinkedIn has llegado digamos, al punto de usarla como única red social, tanto para conseguir, digamos, gente y como para, digamos, conseguir trabajo, o la usas ya ahora, digamos, ya que estás todo constituido esporádicamente, o sigues muy No, activo. sigo publicando. Es decir, a lo mejor no publico todos los días como hacía antes, Claro. ¿no? Pero sí que 2, 3, 4 días por semana Ujú. intento publicar. O sea que la sigo usando recurrentemente. Es cierto Ujú. que siempre te pica el gusanillo, no de decir, oye, empiezo a utilizar otras redes sociales, a contar Claro. lo que hago y tal. En mi perfil, por ejemplo, de Instagram tengo un par de vídeos de un podcast que me grabaron y tal. Ya. Por esto de empezar a hacer la prueba, ¿no? Pero bueno, es cierto que sí que lleva más tiempo que yo LinkedIn al final, como la tengo muy trillada y muy machacada, Ya. pues me siento por la mañana y me cuesta 10 minutos hacer un post, Ajá. ¿no? En Instagram o en TikTok o lo que sea, pues tienes que ponerte con el vídeo, editarlo, tal. Es decir, Es largo. es un trabajo, tú mejor Es que nadie largo. lo sabrás, es un trabajo Es muy largo, sí. laborioso que muchas Total. veces digo, me merece la pena a día de hoy, ¿no? Es decir, sin Claro. tener ni siquiera un equipo que diga, oye, pues mira, pues si tengo un equipo, evidentemente se lo delego, Claro, que me ya haga está. los vídeos, me los suba y ya está, ¿no? Ujú. Pero si lo quieres hacer tú, pues al final, lo que hemos hablado antes, tu tiempo es Ujú. limitado y al final tienes que poner foco en aquello que te va a dar Total. resultados. Ahora bien, pasándonos a la parte de cómo funciona una empresa por dentro. Quiero saber desde cero, o sea, desde constituir una empresa, buscar personal, saber a qué tipo de personas, después vamos a ir a la parte del socio porque esa parte también la quiero tocar, pero desde construir una empresa desde cero hasta tú decir, ok, tengo esta empresa, tengo 3 personas, esta es la jerarquía, así trabajamos. Pues al principio es empezar con lo mínimo viable, es Ujú. decir, vendiendo servicios y más de marketing digital, tú necesitas, Claro. literalmente, necesitas un ordenador y conocimientos, evidentemente. Aunque haya muchos por ahí que digan que no hace falta tener conocimientos de Hace marketing falta. digital para ofrecer servicios, no me lo creo. Entonces, un ordenador y conexión a internet, ¿no? Y las Ya, habilidades para poder vender un servicio. claro. A partir de ahí, oye, pues cuando ya llegas a cierto volumen, ¿no? Sobre todo, muchas veces es tanto por crecimiento como por los clientes a los que quieres aspirar Ya. y por una cuestión de fiscalidad. Es decir, al final llega un momento que si tú facturas mucho siendo autónomo te cruje en vivo, entonces Sí. eso me merece la Ya pena hemos tener. hecho un podcast de eso. Evidentemente, entonces te merece mucho más la pena pues tener una empresa, ¿no? Sí. Que sigues pagando muchísimo, o sea, esto, Eso no quita. aquí, efectivamente, pero bueno, digamos que por lo menos es más, Ujú. más accesible en ese Claro. sentido. Y a partir de ahí, a medida que vas, cuando yo creo que cuando vendes servicios, llegas a un límite de tu tiempo, es decir, oye, yo Claro. no puedo abarcar más proyectos, necesito una persona Ya. que pueda gestionar todo este tiempo que yo tengo y Ujú. yo dedicar ese tiempo a captar nuevos clientes, ¿no? Justo. Entonces, nosotros al principio lo que hacíamos, es decir, teníamos un objetivo de facturación, un objetivo de rentabilidad Ya. y básicamente a la hora de contratar a esa primera persona, que es cuanto más vértigo da, decir, oye, Claro. pues cuánto estamos facturando, cuántos son nuestros gastos, si contratamos a esta persona, qué ¿Cuánto? escenario Exactamente. nos queda, qué pasaría en el peor de los casos si pues esa facturación aumenta o disminuye en tanto Justo. por ciento, es decir, te planteas varios escenarios, ¿no? Y al final, en función de cómo se quede esa imagen, dices tú, oye, pues contrato o no contrato, ¿no? Ujú. Y luego a partir de ahí, pues eso, evidentemente tienes que tener
horas suficientes, o nosotros lo hemos hecho así y de momento nos está funcionando, tener horas como para cubrir el puesto de esa persona y que esa persona te intenta ser rentable desde el minuto uno, que nunca lo es, Claro. pero por lo menos que del el tiempo operativo que ella tenga o que él tenga y del trabajo que está haciendo y de lo que se facture, de lo que pueda facturar esa persona, te sea lo más rentable posible, en la medida de lo posible. Pero tú te refieres como que tener el tiempo, digamos, entre tú y tu socio para entrenar a esta persona o para ver cómo trabaja o a qué. No, básicamente, es decir, tú como un trabajador tiene como máximo 160 horas al mes, ¿no? Vale. De esas 160 horas le tienes que quitar todo ese tiempo que no es efectivo. Que se te pueden quedar 130, 120 horas, ¿no? Pero el tiempo, o sea, digamos, de comida, de que gasta o a qué te Claro, refieres. efectivamente, tú tienes el tiempo operativo, es decir, ok. oye, ¿cuántas horas, hablando del sector servicios, Claro. ¿no? ¿Cuántas horas de proyecto puede tener esa persona, ¿no? Ya. 120, 130 al mes. Ya. Porque el resto de horas van a ser pues comer o etcétera, ya que te al final no entiendo. es tiempo, Vale. tiempo operativo, ¿no? Entonces dices, vale, sí, evidentemente si yo tengo solo 40 horas de curro, pues no puedo contratar a una persona porque no me va a Ya. salir a cuenta, ¿no? Sí, Es decir, sí, le voy a tener que ok. pagar más de lo que me puede generar o de lo que me está facturando, ¿no? Pero cuando tú ya llegas a cierto volumen, dices, vale, yo si estoy gestionando todas esas horas operativas, no puedo dedicar tiempo a crecer. Claro. Entonces dices, vale, pues haces esa labor que te comentaba antes, es decir, te planteas varios escenarios, ves los números te salen, básicamente, o sea, contratas y digamos que te quitas de esa parte, es decir, te liberas tú de ese trabajo operativo para tú como cofundador o como empresario y demás hacer crecer la empresa, es decir, seguir cogiendo nuevos proyectos y eso es. Vale. Entonces es así un poco el proceso que hemos ido siguiendo, sobre todo al inicio. Claro. Luego cuando vas creciendo es cierto que tienes que ir como tienes que tener recursos suficientes como para abarcar más proyectos. Es decir, tienes que ir como, entre comillas, sobrado de horas operativas de personal para poder abarcar más proyectos, porque si no es un jaleo entre que contratas buscas la persona, la encuentras, la contratas, entra, etcétera, pues es un proceso en el cual no puedes crecer, ¿no? Entonces son tiempos que es muy complicado gestionar por eso, ¿no? Porque si vas muy pasado de horas en cuanto a si tienes muchas horas disponibles dentro de tu equipo, estás perdiendo mucha rentabilidad de tu negocio. Claro. Si vas muy justo en el momento que te entren 3 o 4 proyectos de más, no puedes abarcarlos y vas a empezar a empeorar la calidad de tu servicio. Es decir, son muchas variables las que entran en juego y que hay que saber manejar muy bien los tiempos para llevarlo a cabo. Y desde que ustedes ya se encontraban con como que ya subía el volumen de trabajo, más personas le llegaban, tanto individuales o empresas, digámoslo así, cuando iniciaron, y ya dijiste con Dani, ok, tenemos que contratar a una persona. ¿Esa persona fue alguien conocido? ¿Fue alguien que usaron ustedes mediante LinkedIn? ¿O cómo encontraron a esa persona y dijeron, es apta para el trabajo? Y, digamos, hicieron ese estudio económico y dijeron, sí, o sea, necesitamos realmente esta persona. Nosotros cuando lo iniciamos teníamos, yo creo que tanto Dani como yo teníamos claro cuáles iban a ser las primeras personas a las que íbamos a contratar. ¿Por qué? Porque habíamos trabajado con ellas, sabíamos cómo funcionaban y nos gustaba pues cómo hacían las cosas, básicamente, ¿no? Y aparte pensábamos que podían estar predispuestas a venirse con nosotros, ¿vale? Entonces yo creo que en muchos casos siempre cuando montas empresa y demás, al final lo que intentas hacer para contratar a alguien es tirar de tu círculo cercano, ¿no? O de gente con la que hayas trabajado, que tú digas, oye, esta persona me gustaría que trabajase conmigo porque me parece un crack, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, es decir, teníamos claro la persona que queríamos que fuese. De hecho, cuando lo montamos, antes porque trabajaba con nosotros, cuando lo montamos se lo dijimos en plan, oye, que sepas que llegado el momento tú te vas a venir con nosotros. ¿Ah, sí? O sea, sí. Fue bastante curioso. De hecho, tengo otra anécdota que yo tengo un panel visionario en el que tengo mis objetivos a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Y yo cuando monté la empresa pues tenía dentro de ese panel visionario yo me suelo poner imágenes para visualizar esas cosas, esos objetivos que yo quiero, ¿no? Vale. Bueno, pues dentro de uno de esos objetivos era las 2 primeras personas que quería tener en el equipo. Aparte de tu socio, digamos. Efectivamente. Vale. Y eran esas 2. De hecho, wow. Se lo pasé. Antes de, fíjate, que fue recién entrado, se lo pasé. Y cuando entró la segunda persona, les mandé la captura de WhatsApp. ¿Os acordáis de lo que os dije esto? Pues mira, pues se ha cumplido, ¿no? Entonces fue así dentro de nuestro círculo cercano. Luego ya cuando se te acaba tu círculo cercano y no
Claro. Ya no te quedan más personas a las que recurrir, pues ya tienes que tirar de LinkedIn, tienes que ver de personas que, pues eso, pues que te puedan aportar, Ujú. que estén accesibles económicamente, evidentemente, porque Claro, no todo sí, el sí, mundo, sí. o sea, cuando estás empezando, pues no tienes los presupuestos de una gran Ujú. empresa, pero eso, es primero tu círculo cercano y luego tienes que ir a buscar fuera. Y si